El disputado voto sanpedreño es una clave señalada a menudo como fundamental y decisiva en el panorama político electoral, dada la proximidad de los comicios del domingo en este municipio. Y es un factor que lógicamente hay que analizar. ¿En qué medida los partidos políticos gestionan la singular distribución territorial de nuestro municipio? Hay apuestas de todo tipo. El Partido Socialista, y hoy me acompañan integrantes de su lista electoral, se ha caracterizado a lo largo de todos estos años por apostar por un grado de autonomía considerable, dotar de identidad y de peso específico a la tenencia de alcaldía, pero combinando eso mismo con la cohesión y la unidad de la totalidad del término municipal. Ya saben todos los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de los últimos años, el papel que juega la formación de Opción Sanpedreña exclusivamente centrada en esa parte del territorio municipal y que contribuye a digamos, a desestabilizar un poco los pronósticos que se puedan hacer si nos basamos en otros comicios donde no concurre esa formación. Y quiero conocer, a través de quienes hoy me acompañan, Manuel Morales, muy buenas. Buenos días. Ana González, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y Elena Benítez, ¿qué tal? Buenos días. Conforman ustedes en la parte alta de la lista electoral del Partido Socialista la representación en San Pedro Alcántara, y no sé en qué medida esa introducción que estaba haciendo la ven ustedes acertada en ese sentido. Es decir, ¿ha cambiado algo en la visión que tiene el PSOE de cómo gestionar la cuestión territorial en el municipio después de los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años? No, totalmente de acuerdo, ¿no? En que nosotros, y ya siendo alcalde Pepe Bernal, volvió a dar ese nombre de tenencia de alcaldía a la parte de San Pedro Alcántara, porque sobre todo así lo veíamos que era tan necesario. Cuando gobernó el Partido Popular, destruyó ese nombre de tenencia de alcaldía, puso distrito, encima lo dividió en dos distritos. San Pedro fue dividida en distrito número 1, distrito número 2, y quiso quitar esa entidad de San Pedro como sí, ¿no? Como ese ente tan importante, ¿no? Que es San Pedro Alcántara. Y Pepe Bernal volvió a nombrar esa tenencia de alcaldía, puso esa figura de teniente alcalde, que creo que también es tan importante, y también le dio esa autonomía con sus presupuestos, con también acercar la administración al ciudadano para que no todo el mundo de San Pedro tuviera que venir a Marbella a hacer cualquier gestión. Y yo creo que es la manera de ver que tenemos los socialistas, que también se debe de hacer política allí en San Pedro, pero dentro de esa cohesión, ¿no?, con el resto del municipio. Me cojo el testigo un poco de esa línea que me ha marcado para irnos a aquel momento, ese punto de inflexión en el Ecuador de la legislatura, cuando llega una moción de censura y los meses que luego se convirtieron en año y pico posteriores hasta llegar a donde estamos ahora mismo, una formación que gobernó con ustedes en el ayuntamiento presume de haber conseguido una enorme autonomía para la tenencia de alcaldía y de haberla visto redoblada incluso tras aquella moción de censura. No sé si eso redunda en un sentimiento, imagino que sí, un poco de malestar, un poco en esa línea, como diciendo, claro, si es que esa autonomía se concedió en su momento, ¿no? Esa reivindicación, además, que se hace suya a OSP, creo que era, lo llamamos nosotros en el programa socialista, más porque lo creíamos, no era porque hiciéramos el pacto con OSP o dejáramos de hacerlo. Nosotros creemos y seguimos creyendo que San Pedro tiene que tener una autonomía propia, una tenencia de alcaldía, una gestión para los sanpedreños, porque estamos hablando de cerca de 40.000 habitantes de este municipio. Es un núcleo poblacional con una entidad propia, con lo cual esa tenencia de alcaldía la vamos a seguir manteniendo, la vamos a seguir potenciando. Es verdad que, bueno, tenemos todo el municipio, tenemos que trabajar para el municipio de Marbella y que todo el municipio progrese, pero concretamente San Pedro tiene su propia identidad, porque la tiene en sí, dentro de lo que es el municipio de Marbella, y eso lo vamos a seguir manteniendo. Fue, como digo, Pepe Bernal quien dio esa autonomía, y al revés, yo creo que estos 2 últimos años parece que se ha abandonado esa
esa autonomía, porque no se ha avanzado nada, todo lo que se avanzó fue con Pepe Bernat de alcalde, cuando a San Pedro se le dio su autonomía, cuando ahora vuelve a ser un distrito, porque con la nueva distribución de los distritos ya no es una tenencia de alcaldía, aunque digan ellos que es una tenencia, sigue siendo un distrito, la autonomía hay que mantenerla. Nosotros apostamos por esa autonomía, por esa cercanía al pueblo, por esa necesidad que tienen los sanpedreños de cuando hacer una gestión, la puedan hacer en San Pedro, no tengan que venir a Marbella, no tengan que perder. Pues de hecho, cuando hemos llegado aquí, nos ha costado aparcar el tiempo que se tarda en hacer una gestión, pues es un tiempo que creo que en San Pedro se puede hacer. Y por supuesto, esa gestión desde San Pedro, desde la agrupación, además pertenecemos los tres a la agrupación de, bueno, los dos, Elena no pertenece a la agrupación de San Pedro, pero vamos, una sanpedreña como la Copa de un Pino, que además nos ha traído ahora 2 medallas de oro para España. ¿De acuerdo? Esa supuesta ida de Elena Vite ha sido para traer 2 medallas del campeonato del mundo de taekwondo. Y por eso digo, tenemos que luchar para San Pedro, por San Pedro, y sobre todo por los grandes olvidados de Opción Sanpedreña. Opción Sanpedreña ha hecho cosas, ha hecho en el centro de la ciudad, pero se ha olvidado de los barrios, se ha olvidado de Fuente Nueva, se ha olvidado de la Divina Pastora, donde, bueno, Elena nos podrá ahora comentar, donde ella vive, donde ella se ha criado, y se ha olvidado de esas zonas, el Ingenio, el Arquillo. Eso es lo que nosotros queremos volver a retomar. Y cuando estemos en el gobierno, que creemos que a partir del 27 de mayo empezaremos ya a configurar lo que va a ser el nuevo gobierno de la ciudad, el nuevo ayuntamiento, con Pepe Bernat de alcalde y un sanpedreña, teniente de alcalde de San Pedro, y volveremos a gestionar y a trabajar por los barrios, por aquellas obras que tanto se prometieron hace 4 años, por ese instituto, además, que el otro día estuvo hablando Ana, donde un instituto que no se ha hecho por la mala gestión, por la inoperancia de esa tenencia de alcaldía, de OSP, que, bueno, pues que no ha logrado conseguir urbanizar una parcela, cuando ya teníamos, Pepe Bernat hizo las gestiones para que... Nos detenemos ahora en cuestiones más... porque digo que sí. Sí, bueno, pero sí tenemos muchos proyectos para San Pedro, y por supuesto San Pedro va a tener que seguir su autonomía, que eso nadie le quepa duda, y por eso vamos a apostar desde el Partido Socialista. Ya por cerrar ese tema, claro, es lógico, Elena en este caso acaba de irrumpir en el panorama político local, tiene un perfil muy técnico, y es natural que en este caso quienes llevan más tiempo en este ámbito, como Ana y Manuel, pues tienen un poquito la iniciativa, pero Elena sí le puedo preguntar por un poco las percepciones en la calle, ¿no? ¿Cómo son estas sensaciones ahora que ya lleva un tiempo que está viendo el día a día en San Pedro de Alcántara desde el prisma de quien concurre a unas elecciones? ¿Qué sensaciones le están dejando? Pues, hombre, como bien has dicho, yo acabo de llegar y la experiencia que tienen mis compañeros pues es infinitamente mayor que la mía. Lo que sí, desde el sentido común, sí puedo ver cuál es el proyecto y cuál es la intención del PSOE, y por eso yo me sumo a este proyecto. Es un proyecto que, como bien decís, pues va a seguir manteniendo la autonomía que tiene San Pedro, porque creo que es importante, porque debemos seguir creciendo en esa línea y trabajando en una cohesión con Marbella, ¿no? San Pedro y Marbella tienen que ir de la mano hacia un crecimiento y hacia un progreso y hacia una sociedad de bienestar. Yo lo que sí noto en la calle es la preocupación de la gente que vive el día a día, en que realmente nosotros no hagamos promesas que no se van a cumplir, porque al final, y hablo desde mi punto de vista, nosotros hemos venido aquí a hacer, que creo que al final es lo que es la política, hacer para que nuestros ciudadanos y ciudadanas pues vivan con una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Y en esa línea es la que queremos trabajar, y esa es la línea en la que yo he puesto toda mi experiencia, quiero poner toda mi experiencia. Yo lo que quiero es que los vecinos de San Pedro y Marbella pues confíen en nosotros, confíen en mí y me den una oportunidad para poder llevar adelante este proyecto, que es al fin y al cabo lo que queremos todos, ¿no? Porque al final nosotros estamos aquí, entiendo que para trabajar por el pueblo, nosotros no estamos aquí por ninguna otra cuestión, nosotros somos trabajadores del pueblo, el pueblo nos exige a nosotros y nosotros tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que asumimos. ¿Se va a animar a ir más allá del deporte?
Bueno, el día La 26... verdad es que con eso ya también hay para... El día 26 habrá que ver las opciones que tenemos y bueno, lo que diga nuestro líder, que es Pepe Bernal, pues yo estaré dispuesta a cualquier cosa que me pida, por supuesto. Pero el deporte, como dices, hay trabajo, sí. Bueno, que con eso ya está uno entretenido, ¿verdad? Bueno, en San Pedro de Alcántara, venga, si vamos a entrar en contenidos, los clásicos populares, el apartado educativo, por ejemplo. Me hablaba del instituto, es probablemente aquello que ahora mismo acapara más miradas, pero también es cierto que estamos mirando hacia una legislatura que dura 4 años, más allá del instituto. ¿Tema urbanístico es fundamental o ya hay posibilidades de meterle un impulso importante al mapa educativo en el municipio y en este caso en San Pedro de Alcántara? Bueno, San Pedro ahora mismo lo urgente, ¿no? Yo soy ahora mismo vicedirector de un centro de un instituto de San Pedro. Lo urgente ahora mismo es un instituto de secundaria. Hace falta porque, bueno, este año hemos tenido que cambiar la inscripción de los centros porque en el centro, especialmente en el que yo estoy, no caben los niños. La Junta pedía el presupuesto. Pepe Bernal, el equipo de Pepe Bernal, nosotros, ofrecimos la parcela. La parcela se le cedió a la Junta de Andalucía y al señor Piña pues se le pidió a la tenencia de alcaldía que urbanizara esta parcela. Bueno, la culpa parece ser que fue nuestra en los 2 primeros años, pero bueno, en estos 2 años no se ha avanzado absolutamente nada. Ha cambiado el gobierno de la Junta de Andalucía y sigue sin haber avanzado nada. Hace 2 plenos precisamente le pregunté al señor Piña que qué iba a pasar con el instituto. Dijo que iba a haber en breve, iba a haber novedades. No ha habido ninguna novedad. La tenencia de alcaldía... Seguimos a cuestas con el plan de urbanización, que es el papel del ayuntamiento, es lo que tiene que hacer el ayuntamiento para que después la Junta de Andalucía pueda hacer la obra. Pero la Junta ya le ha pedido la licencia de obra porque el señor Piña se comprometió a que iba a hacer esa urbanización de la parcela. Hace 2 años, han pasado 2 años. Si hoy en día estuviera el instituto, a ese instituto no se le podría garantizar ni luz ni agua, porque el plan de urbanización no lo ha hecho Piña todavía. Pero independientemente de eso, la Junta, antes de, bueno, estando nosotros en la Junta de Andalucía, el PSOE gobernando, se solicitó la licencia de obra para poder licitar la obra. Por lo visto, había una deficiencia, se les volvió a solicitar a la Junta una rectificación, una subsanación, y hasta ahí es donde sabemos. Lleva el PP. Cambio de gobierno y no saben ustedes exactamente. Claro, en ese cambio de gobierno, por eso digo, pero ya llevan unos meses y esa subsanación ni se ha hecho, ni sabemos, ni tenemos ninguna noticia. O sea, el señor Piña se va a ir con los 4 compromisos, aquellos grandes 4 compromisos que dejó con la Junta, con el PSOE ha cumplido los 4 y el único que no se va a poder cumplir es porque la tenencia de alcaldía ha sido incapaz de solventarlo. Tal como yo lo recuerdo, ustedes le decían a Rafael Peña en la oposición, le decían haga usted el plan de urbanización porque sin el plan de urbanización la Junta de Andalucía no puede construir. Y les decía, señor Piña, la Junta de Andalucía puede empezar los trámites, no es necesario que esto esté totalmente culminado. Eso les decía. Sin embargo, la Junta de Andalucía pide la licencia de obras de todas. Sí. A pesar de ello, se la ha pedido lo que nos pidió el señor Piña. Sí, la Junta de Andalucía cumplió, no está concedida. Porque nos ha subsanado, supuestamente, los problemas técnicos de la Junta de Andalucía. Es decir, ahora mismo la Junta... No es nada, bueno, porque sabemos, y la tenencia de alcaldía lo tienen todo paralizado porque no hay ningún avance, no hay ninguna noticia. Es más, ya ni es importante el instituto, ya solamente se habla de instituto si nosotros le preguntamos. Para Piña, bueno, pues para OSP, la importancia del instituto, pues creemos que era una importancia, bueno, pues atacar al PSOE, pero ahora mismo el PSOE no tiene nada que ver ahí y el instituto sigue paralizado. El terreno está en la Junta tenía el presupuesto que aún no se ha aprobado este año, esperemos que ahora en junio esté la partida para ese instituto. También nos gustaría que antes de las elecciones nos aseguraran que ese presupuesto va a seguir manteniéndose en la Junta, porque si ahora en junio se aprueban unos presupuestos y no está la partida para hacer el Instituto de San Pedro, el Instituto de San Pedro no se va a hacer, con lo cual eso tampoco lo tenemos asegurado. Por lo demás, tema sanitario, otro foco de atención importante, el centro de salud está en marcha. Usted ha sido
concejala en el ayuntamiento y también delegada provincial de salud en San Pedro. Usted ha afirmado que este centro de salud que está ahora mismo en obras y ya en su fase, pues, no sé si en el último tercio quizás de su... Bueno, yo creo que va por la mitad aproximadamente. Por la mitad, ¿no? Más o menos. Que cubre las necesidades ya de San Pedro de Alcántara. Claro, aquí hemos hablado muchas veces de número de centros de salud y como es uno, podemos pensar que claro. Bueno, pero no es un uno normal, ¿no? No, estamos hablando de que es 3 veces más grande que el actual centro de salud, donde se ha realizado previamente un plan funcional realizado tanto por todos los profesionales sanitarios de las necesidades que tiene el núcleo poblacional de San Pedro de Alcántara. Y se ha visto la necesidad de poner las 24 consultas, más las 5 de pediatría, más 24 consultas de enfermería, es decir, ese centro de salud aúna las necesidades que quizás puedan estar en 2 edificios, pero si tenemos el terreno adecuado y tenemos la capacidad de hacerlo en uno, ¿por qué hacerlo en 2? Yo creo que la gente que se acerca y ve cómo va la obra, algunos se me han acercado y me han dicho, pero ahí que va, ¿un centro de salud o un hospital? O un hospitalito, ¿no? Porque es inmenso en relación al actual centro de salud. Además, la equipación no va a tener nada que ver, porque estamos hablando de un centro de salud totalmente moderno, amplio, con espacios abiertos, con luz y muy cómodo tanto para el usuario como para los profesionales. Claro, entonces podemos hablar de que cuando se habla de que al municipio le pueden faltar 5 centros de salud, es tomando como referencia claro. lo que conocemos hoy en día por centros de salud, claro. con su dotación y demás. En el momento que se hacen centros de mayor envergadura, pues lógicamente ya se reduce el grado de... Claro, lo mismo pasaba, por ejemplo, en Marbella, ¿no? Cuando hablaban, el Partido Popular hablaba de que hacía falta 6 nuevos centros de salud. No, hay que hablar de que hay que unificar los servicios, hacer centros de salud grandes donde hayan servicios de fisioterapia, donde haya servicios de terapia ocupacional, pero en zonas amplias, ¿no? Y quizás pues un centro de salud amplio pues supla los 2 centros de salud, ¿no? Y quizás, yo he echado en falta a veces soluciones intermedias, ¿no? Quizá consultorios médicos, en un momento determinado, contar con centros de referencia de mayor envergadura y espacios, sobre todo por la proximidad, ¿no? Personas sí. que puedan encontrar más facilidad en el hecho de que pues la atención del médico la tienen muy cerca de sus domicilios. Sí, pero la atención primaria de hoy, pero la atención primaria de hoy en día no es solamente ir a ver al médico o al enfermero a que le hagan una nariz o una cura, sino también es a nivel preventivo, a nivel de que tengan lugares pues para hacer talleres de prevención o también para deshabituación tabáquica, para el tema de la diabetes, para la educación sobre el parto. Es decir, necesitamos centros amplios, porque no solamente es ir a que te vea el médico de familia o el enfermero, incluye más actividades alrededor que la atención primaria incluye. Deporte. En campaña electoral normalmente ha sido así hasta ahora, sobre todo en el apartado deportivo, en algunos otros también, pero en el apartado deportivo nos solíamos mover entre grandes paneles con infografías de instalaciones deportivas maravillosas que se iban a construir, nos puede venir a la memoria infinidad de ellas, planes ambiciosos, promesas aquí y allá. No hemos recibido eso de Elena Benítez, esa grandilocuencia, esa ambición desmesurada, luego no servía para nada, no acababa de salir nada adelante. Pero no hemos recibido eso de Elena Benítez. Elena Benítez le hemos oído hablar de trabajo, de organización, de ir poco a poco. Sí, de gestión. Yo no voy a hacer grandes promesas que no quiero cumplir, porque esa no es mi personalidad, yo no soy así. Yo quiero trabajar para el pueblo, pero siempre dentro de lo que realmente se puede hacer. Pero ojo, yo siempre lo he dicho, eso no quita que a medio plazo y a largo plazo voy a ir a por esas grandes estructuras y equipamientos deportivos, porque creo que una ciudad como Marbella y como San Pedro se merece que haya esas instalaciones deportivas, por el tipo de deportistas que tiene, por el número de población que tiene. O sea, nadie puede obviar ya la importancia del deporte en nuestra sociedad, cómo ha crecido el volumen de personas que practican deporte y cómo no se ha movido durante 10, 15 años la oferta deportiva que hay.
Para mí el ayuntamiento debe liderar el desarrollo y la práctica del deporte en San Pedro y en Marbella. Hay que empezar por políticas deportivas, por suelo deportivo, por gestión deportiva. Yo lo que he dicho que lo primero y más inmediato es empezar con una remodelación y una actualización y modernización de todas las instalaciones que hay. Luego trabajar en la gestión deportiva del día a día, en la oferta deportiva, en hacer unos espacios donde nuestros ciudadanos puedan ir a hacer un deporte y practicar el deporte que ellos quieran en unas condiciones de seguridad y de salud y en un ambiente atractivo. Eso es lo más importante. Nadie puede obviar el valor transversal del deporte en salud, en educación, en economía, en marca de ciudad y sobre todo en integración social. Entonces hay mucho trabajo. El sistema de deporte municipal, o sea, las nuevas políticas para desarrollar y llevar a cabo el deporte municipal están cambiando a una velocidad vertiginosa, y yo creo que nosotros debemos subirnos a ese tren que está pasando para modernizar toda la gestión del deporte en San Pedro y Marbella. Pero ojo, que la pista de atletismo va a llegar y que el estadio de fútbol se va a modernizar y que todas estas instalaciones y toda esta infraestructura que hay hoy en día se van a remodelar y se van a hacer grandes obras para que la práctica del deporte siga creciendo en San Pedro y en Marbella. No, también es verdad que a veces nos liamos un poco, porque empezamos a hablar de deporte, empezamos hablando del deporte base, de la gente joven y demás, terminamos hablando de organizar grandes eventos, luego hablamos de que vengan deportistas de toda Europa a practicar. Para cada una de esas cuestiones hace falta soluciones distintas, claro. ¿no? Tenemos que ponernos un poco en orden, ¿no? Sí. Las ideas y las prioridades. Hay que ordenar todo esto. La verdad es que como tenemos carencia en todo, pues claro, casi podemos elegir cualquiera. Pero hay muchísimo trabajo que hacer y hay que ordenar todo eso. Hay que darle importancia a cada una de esas parcelas. Es importante el deporte base, las escuelas deportivas. Hay que buscar vínculos entre todas las escuelas deportivas, los clubes, las instituciones de educación. Hay que utilizar todos esos espacios que hay, por ejemplo, en institutos, fuera de las horas lectivas, que se pueden buscar vinculaciones para usar esos espacios. Hay que apoyar a nuestros deportistas, a nuestros clubes, al deporte federado, hay que darle las máximas facilidades, hay que arreglar las instalaciones que ya tenemos, hay que poner suelos en condiciones, vestuarios en condiciones, hay mil cosas que hacer, hay que empezar a arreglar y a renovar todo eso, hay que buscar un modelo de gestión que sea eficiente, que ayude a que cada ciudadano pueda elegir hacer un deporte y vaya en unas condiciones de salud y seguridad las mejores para él, y que la oferta sea cada vez más grande y que en el bolsillo él lo note, ¿sabes? Él y su familia, porque imagínate, ahora hace deporte el niño, la niña, el padre, la madre, el número de personas que hay haciendo deporte y el número de población ha crecido muchísimo, y el deporte ahora es salud, es una herramienta muy poderosa que tenemos para la educación, para la salud, bueno, para todo lo que he dicho anteriormente. Luego hay que seguir haciendo nuevas instalaciones, no hay suficiente con las que hay. Esta población que demanda deporte ha crecido muchísimo, hay que hacer nuevas instalaciones, hay que dar nuevos espacios, y luego, claro que hay que buscar eventos internacionales de calidad. Eventos que repercutan para nosotros en nuestra economía, en una promoción del deporte, en una difusión del deporte, que revierten la ciudad en puestos de trabajo, en un rédito económico, pues, para los hoteles, para los restaurantes, para todo eso, en épocas a lo mejor en el turismo baja un poco más, y hay que buscar ese turismo que viene a hacer deporte. Al final el deporte también es una marca. Y hacer, ¿verdad, Elena? Porque es que todo, claro, después de oír tantas veces, lo que valoro yo muchas veces, no, porque me refiero que es lo que valoraba yo antes un poco del hecho de no lanzar campanas al vuelo, no hacer política espectáculo, ¿no? No. Ir mucho más, porque claro, uno que lleva trabajando en esto tantos años, ¿no? Pues hemos oído hablar de la teoría de que el deporte puede desestacionalizar y traer turistas, pero luego la verdad, desde lo público sí hay inversión privada, evidentemente, golf y demás, pero desde lo público no termina uno de verlo más allá del discurso. Por eso yo apreciaba un poco esa dosis de realismo, ¿no? Y de no
Yo la primera vez que hablé sobre deporte lo dije muy claro, hay objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Lo más importante es empezar por los objetivos a corto plazo, que son lo que tenemos, mejorarlo infinitamente, y la gestión también mejorarla y buscar soluciones, y todos esas nuevas propuestas que hay para la gestión del deporte municipal que están teniendo tan buen resultado, porque ese modelo de gestión municipal del deporte ha cambiado mucho en los últimos años. No podemos tener el modelo que teníamos en los años 70, hemos evolucionado y hay que sumarse a esas nuevas corrientes e implementar esos modelos aquí. Y luego a medio plazo y luego a largo plazo, no puede ser que una ciudad, que Marbella y San Pedro, que entre los dos tienen 140.000 habitantes, no tenga un estadio de fútbol, que tú vayas a ver tu partido, y además con el equipo de fútbol de San Pedro, con el equipo de fútbol de Marbella, que están jugando, que están ganando partidos, sabes que tú no puedes tener un estadio de fútbol donde tú vayas a ver tus partidos de fútbol y digas, hostia, qué estadio tengo, ¿sabes? O que vengan todas esas empresas privadas que traen todos esos equipos de fútbol que puedan hacer partidos ahí. Sí que hay fórmulas para trabajar con el deporte, y que el deporte sea un deporte de turismo también, ¿sabes? Se pueden buscar todas esas fórmulas, y una pista de atletismo, que es una demanda histórica. Una pista de atletismo que no tengamos... No tiene sentido. No tiene sentido, con los clubes de atletismo que tenemos, con el sol que tenemos, con que podemos hacer deporte al aire libre, yo qué sé, 300 días al año. No, pero sobre todo porque está hablando si se vuelcan, pero bueno, también puede intervenir, para no va mucho el deporte. No, es que habla la eminencia. Es lógico también en ese sentido, ¿no? Y quería comentar que es que no estamos hablando de práctica de esgrima submarina o absolutamente, no, es que estamos hablando de deportes tan elementales, claro. En cualquier espacio que queramos escoger de ámbito internacional. Hablamos de atletismo, de fútbol, una instalación cubierta, ¿no? De referencia. No quiero dar la imagen de que solo me preocupan los grandes deportes. Yo vengo de un deporte minoritario. Aquí conmigo todos los deportes van a tener su lugar y su importancia. Yo sé lo que es, y hasta puede ser un deporte minoritario, pero al final hay muchos niños que practican ese deporte, muchos clubes que tienen ese deporte como un deporte más, escuelas deportivas que van a fomentar eso. Por eso son tan importantes las escuelas deportivas, porque ahí los niños pueden tener su primer contacto con muchos deportes y a partir de ahí buscar cuál es el suyo y crecer en deporte. Pero ojo, todos los deportes van a tener su cabida y su importancia, pero claro, es lo que tú dices, deportes como el fútbol, como atletismo, o sea, no puede ser que estemos sin instalaciones o con instalaciones deficitarias. No, a lo que me refería más que nada no es por hacer más, sino que cada deporte requiere de un volumen de exigencia mayor, en el sentido de que son mucho más de masas, y entonces requiere aforos, claro, y espacios mayores. A eso me refería, más que nada, no en cuanto a prioridades, sino que es que ni siquiera tenemos eso cubierto, ¿no? Deportes que atraen a las masas y ni siquiera tenemos eso cubierto. ¿De verdad alguien piensa que con una pista de atletismo en condiciones no va a haber todos estos países que hacen un frío mortal, que no pueden entrenar todos esos meses que hacen? ¿De verdad no creéis que todos estos deportistas van a querer venir aquí a Marbella y a San Pedro, que además tenemos marca, tenemos tenemos un espacio y tenemos un clima que permite todo eso? Yo qué sé, no sé, es que bueno, podría estar mucho tiempo hablando de esto. Y capacidad para acoger a infinidad de deportistas por el tema hotelero. Yo he trabajado en el CAR de Sant Cugat en esa línea. ¿Tú sabes cuántos países de todos deportes, de gimnasia, de fútbol playa, tenis, atletismo? Sí, que no solo para deportistas españoles. Que se vienen, que te llenan los hoteles, que están entrenando aquí, que están haciendo su preparación aquí, porque aquí tienen un clima que se lo permite. Pues si tú estás a 10 bajo cero en Moscú, a lo mejor te apetece venirte aquí 15 días para hacer la pretemporada, no sé, Suelos, venga, le han echado el ojo a equipamientos públicos, le han echado el ojo ya a suelos con potencial, más allá incluso del futuro PEGO, que de ese todavía no sabemos nada, pero de los suelos que ahora mismo puede haber disponibles, espacios, zonas, y escojan el equipamiento público que consideren más oportuno, ¿no? Yo además, ahondando en lo que hablamos antes, comenté lo del tema del instituto, pero
una prioridad para nosotros, más es con el futuro PEGO, ese que tenemos que desarrollar, es el trabajo que hay que hacer, no solamente para buscar equipamiento educativo, porque también lo necesitamos. San Pedro, hay que recordar que 3 centros, de hecho institutos, era el antiguo Colegio Pablo Picasso. Son de los 4 centros, están de los más viejos de todo el municipio. Necesitan unas inversiones, unos arreglos, tendremos que acometerlo, ver también cuál es el futuro de crecimiento de San Pedro, porque a medio plazo o a largo plazo, ahora mismo hace falta un instituto, pero eso no solamente hay que estudiarlo en San Pedro, sino que hay que estudiarlo en todo el municipio. Ya sabemos los problemas que tenemos en Bello Horizonte, San Blanca con un instituto que hace falta, pero es que en San Pedro también tenemos que acometerlo, tenemos que tener las vistas al futuro. Eso es algo de lo que tenemos que trabajar en el PEGO y ver qué equipamiento educativo necesitamos. Equipamiento deportivo, por supuesto, porque además sí se han hecho algunas instalaciones durante estos años en el municipio. El problema es el uso que se le ha dado. De hecho, podríamos tener piscinas olímpicas en Marbella y no las tenemos, porque esas piscinas, bueno, pues se reconvirtieron para que no fueran olímpicas y nuestro club de waterpolo pues tiene que irse a entrenar fuera del municipio. O nuestros niños en San Pedro, que en los propios clubes no tienen espacio, no le dan cabida, ni siquiera el ayuntamiento, con el PP, con el señor Mérida, que tanto se lo hemos dicho, que hagan cumplir el contrato para que los niños de los clubes de natación de San Pedro puedan entrenar en San Pedro, que tienen que pagar los padres la piscina de sus propios bolsillos para que los niños puedan entrenar. Todo eso, que es la gestión que nosotros pretendemos, pero además crear instalaciones. Pero el PEGO es una herramienta fundamental porque necesitamos equipamiento deportivo, equipamiento educativo, zonas verdes, jardines. Claro, por eso decíamos poder ir más allá incluso del PEGO, de ahora mismo a lo más inmediato, porque el PEGO parece que es a medio, casi largo plazo, ¿no? Y a lo mejor algo se podía avanzar con el espacio. Se me viene a la mente Finca La Caridad, por ejemplo, que estamos debatiendo sobre qué hacer con ellos, suelos que va consiguiendo la administración. Tampoco hay mucho, la verdad sea dicha, porque lo que ha ocurrido en el municipio es lo que ha ocurrido, pero... No hay mucho, bueno. Y creemos que hay que planificar bien lo que se quiere hacer con ese poquito suelo, ¿no? También tenemos algo tan importante como buscar un recinto ferial adecuado y que permanente, porque donde ahora mismo se está realizando, por ejemplo, la feria en San Pedro de Alcántara es un suelo privado, ¿no? Que a la larga pues se construirá y tenemos que reubicar algo tan que es verdad que es una vez al año, pero creo que también es importante tener algo pero de ese tamaño sí tiene pinta de que tendríamos ya a lo mejor que mirar al PEGO, ¿no? Claro, ahí por ejemplo es importante, ¿no? Igual, sí, pero eso es importante y además hacerlo de manera algo que se cree que se puede hacer allí eventos durante todo el año, ¿no? Que no solo sea feria permanente. Claro. O sea, así habría que mirar más adelante. Y en deporte le ha echado el ojo a algún suelo que ahora pueda estar disponible y decir, aquí me va a quedar un pabellón que va a dar gloria a verlo. Bueno, desde que entré en agosto solo veo eso, solo veo posibles. Aquí podría, pues eso. Y dice, no, si eso es de este señor, ya lo hemos liado. Hago el pabellón y cuando venga, que se lo... Pues, hombre, también la gran esperanza es ese PEGO, ¿no? Que se señalen y estar encima de las personas que vayan a redactarlo y a llevarlo a cabo, que estén bien señaladas esas zonas para equipamiento deportivo. Por eso decía que eso tiene que ser una realidad. Si en un plazo, no sé, no va a ser ya, pero es que no importa porque ya hay mucho trabajo que hacer para llegar, pero hay que estar pendiente para que esa pista de atletismo, para que ese estadio de fútbol, para que, ¿sabes? Para que esos nuevos pabellones que se necesitan por ratio de población estén ahí señalados. Y entonces, suelo. Ya me han dicho... También tenemos, bueno, ese suelo que ya hemos, nuestro proyecto, uno de los proyectos que llevamos, que es el de la vivienda para jóvenes, para personas que no tienen capacidad o posibilidad ahora mismo de acceder a la vivienda, y eso sí lo tenemos en San Pedro, que además van a ser más de 300 viviendas las que se van a construir en San Pedro, una vivienda porque van a ser accesibles para esas personas que ahora mismo no pueden ellos pues acceder a una vivienda en alquiler o en venta, y eso sí lo tenemos ya también barajado porque creemos que son las necesidades que ahora mismo tiene San Pedro y es una necesidad muy acuciante porque además creo que cuando vamos haciendo el calle a calle, todos los que nos dicen, una chica ayer nos dijo que de los 6 años había estado un año de luna de miel porque había podido estar ese año viviendo si fuera desde su casa
y al año, bueno, pues su pareja se quedó sin trabajo y tuvieron que elegir entre la casa de él o la casa de ella. Y es algo que, bueno, pues que ahora mismo es difícil acceder a una vivienda porque los precios sabemos que están muy altos, los alquileres también son muy altos. Entonces, ese suelo que vamos a poner a disposición, no solamente en San Pedro, sino en todo el municipio, creemos que va a ser una oportunidad para, bueno, pues para poder darle un empujón a esos jóvenes que quieren salir de su casa, que se quieren independizar y que, bueno, que al final, pues, necesitamos que vengan aquí a Marbella, o incluso para los que vienen a trabajar, bueno, pues tener esa posibilidad y que se pueda vivir en Marbella y que en Marbella puedan vivir los marbelleros y no tengan que irse de su casa para salir fuera del municipio, sino que se queden aquí en Marbella. Claro, y de en San hecho, Pedro. ustedes han presentado un plan de vivienda, las 300 viviendas serían las que le corresponderían a San Pedro, pero la idea era a lo largo de los próximos años volver, recuperar los proyectos de vivienda de protección pública. Yo aquí he hecho siempre una reflexión que es verdad que en buena parte del territorio nacional se piensa muchas veces en políticas sociales o en acciones directas para personas en situación de exclusión social, situación de pobreza o riesgo de pobreza. Aquí estamos hablando de situaciones dramáticas que viven personas con trabajo, personas que tienen pues todo el potencial del mundo para tener una vida de lo más razonable y sensata. Claro, como no está pensado hablar de esto, se supone que la gente que tiene trabajo debe irle bien, pues tampoco hay adjetivos demasiado sencillos de encontrar para definirlo, ¿no? Pero cuando hablamos de política de vivienda, no estamos hablando de soluciones, o exclusivamente de soluciones a personas tiradas en la calle que tienen otros problemas más allá de no tener vivienda. Estamos hablando de gente que lo tiene todo para ser feliz y lo único que le falta es la posibilidad de tener una casa, ¿no? Efectivamente, estamos hablando a lo mejor de que trabajan unos de ellos, son 1000 euristas y tienen una niña o tienen 2 niños y que meterse en un alquiler, aquí en uno de los más baratos es RO, 800 euros y a veces pues tienen que decidir poder pagar pues la comida, el vestido, el colegio, todo, pagar eso antes que una casa y se van a vivir pues con sus padres, con los padres o con los suegros, ¿no? Y eso es lo que nos estamos encontrando en las calles. Mucha gente, pues con 30 y pocos años, viviendo en casa de los padres porque no pueden tener la oportunidad. Y ellos quieren pagar, tener la oportunidad de pagar, pero claro, un dinero razonable, pues para poder tener opción a esta vivienda. Y eso es lo que el Partido Socialista propone con este tipo de vivienda. Y tener dinerito en el bolsillo, ¿verdad? ¿También? Porque necesitamos una población local que no se pula todo el dinero ¿También? En pagar alquileres de 800 y 900 euros. Yo estoy pensando, por ejemplo, yo tengo una cafetería y quiero que venga la gente a tomar café y quiero que la gente que me rodee, es economía elemental, pero tenemos una población local muy empobrecida, ¿no? En muchos sentidos por culpa de la vivienda. Al final lo que queremos es que la gente que trabaja en Marbella viva en Marbella y se gaste el dinero en Marbella, y eso al final lo que genera, pues, como dice, es beneficio para todos, para las cafeterías, para los restaurantes, para la tienda de enfrente, para todos. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos, que se pueda vivir en Marbella, que no se venga solo a trabajar en Marbella, sino que el dinero que se gane en Marbella se pueda quedar. Y desgraciadamente, ahora mismo los precios en Marbella están muy altos y pues personas que no pueden salir de sus casas. No solamente es un problema a nivel de Marbella, sino a nivel nacional, pero en Marbella se acentúa más porque los precios son aún más altos que en el resto de municipios, incluso los municipios cercanos alrededor de Marbella. Eso es importante incidir, porque a lo mejor hay quien nos está viendo y tiene resuelto el tema de vivienda y dice, a mí con esto conmigo no va. No, es que yo lo digo, yo quiero vivir en una ciudad donde la gente que me rodea les vaya bien y tengan dinerito para gastar. No sea que a lo mejor me dé a mí por vender algo y quiero que me lo compren. Es así de simple y elemental. ¿Se han quejado ustedes del aparcamiento para llegar aquí? Sí. Los políticos son ustedes. La solución después del 26 está en manos de quien tenga esa responsabilidad concedida por el electorado. ¿Han planteado ustedes un plan de aparcamientos? De momento, quizás el problema es verdad que es mayor en Marbella que en San Pedro. En San Pedro algo habrá que resolver al respecto, pero en Marbella es un problema acuciante.
Sí, cada vez que tenemos que venir a Marbella los de San Pedro nos echamos a temblar y venimos con muchísimo tiempo porque sabemos que tenemos que tener un margen para buscar aparcamiento. Me has puesto el siguiente tema que iba a poner esto, me has puesto ya me imagino, ¿no? Por dónde voy a ir. Bueno, no sé. Si bueno. algo abordado lo que es venir de San Pedro para Marbella, ahora cuando hablemos de lo de Marbella para San Pedro también, bueno, la carretera, ¿no? Y ese no iba a mezclar, ¿no? Las dos cosas, pero ese acceso. El tema de aparcamiento, además que también llevamos en el programa, lo que queremos es construir nuevos o crear nuevas plazas de aparcamiento, no remodelar y además a pocos días de las elecciones, pues asfaltar un aparcamiento existente que no va a crear más plazas y el problema va a seguir siendo el mismo. Entonces, lo que sí hemos presentado desde el Partido Socialista es una serie de medidas para intentar, tanto en Marbella como en San Pedro, porque también tenemos zonas en San Pedro, para solucionar o solventar ese problema de aparcamiento. Ojo que en San Pedro, ya lo hemos dicho, no es tan acuciante ese problema como puede ser aquí en San Pedro. Relativamente. Relativamente, me explico por qué. Ahora empezamos a escuchar en Marbella la necesidad de hacer grandes aparcamientos públicos para que los pueda usar todo el mundo. Claro, a esta situación llegamos porque en su día fue aparcamiento privado aquí, aparcamiento privado allá, aparcamiento privado aquí, aparcamiento privado allá, y ahora hemos llegado a una situación en la que a la que tendríamos que habernos anticipado y quizás en San Pedro sea más cuestión de anticipación, ¿no? También el tema de aparcamiento y comunicaciones. Así es, y sobre todo también accesibilidad, ¿no? A todas las calles de San Pedro, porque a veces cortando calles y carreteras, pues en San Pedro el que viene de fuera, la problemática la tiene también ya no solamente aparcar, sino llegar a alguna zona de San Pedro, ¿no? Mala dificultad que encontrar incluso aparcamiento. Y San Pedro pues no tiene también sus horarios, ¿no? Y también las zonas, ¿no? Hay zonas donde hay más problemas que en otras, sobre todo en la zona centro, en las horas de comercial pues también es más dificultoso encontrar aparcamiento. Hay otras zonas que es más fácil, pero también es verdad que se están ya, bueno, se crean todo lo que es nueva construcción, siempre vaya construyéndose con un plan de aparcamiento, ¿no? Que creo que es importante. Y la carretera hay que achuchar a otras administraciones en muchos sentidos, pero el tema de la carretera, volvemos otra vez a lo mismo, es que se nos ha ido de las manos. Totalmente. Es que ahora lo de entrar y salir de San Pedro, pese a haberse hecho el soterramiento, es un problema prácticamente todo el año, y en el entorno de Río Real y demás para entrar en Marbella ya durante 4 o 5 meses al año, cuando empieza a haber bastantes turistas, es atasco diario, continuo, justo a la hora en que debe venir la gente a Marbella para ir a consumir en los restaurantes y lo demás. Ahora es que no se puede circular. Los accesos a Puerto Banús. No, que hay que apretar las administraciones. Hay que apretar, porque ya no es solamente en verano, como tú estás diciendo, ya no es solamente en verano, ya está incluso en invierno, a horario a las 2 de la tarde, de 2, 4 y las 5, 6 de la tarde, en ambas direcciones hay un atasco permanente, ¿no? Y bueno, parece que no ha servido de poco ese soterramiento. El único miedo que me da muchas veces es que la gente no pare en San Pedro, que a veces cojan algunos la autopista y terminen pasando de San Pedro y se vayan y vayan directamente a Marbella o a otra población. Sí, el soterramiento además fue el crecimiento se hizo un soterramiento para la población que vive en ese momento. Con vista a futuro, pues bueno, tenemos ahora ese problema, pero lo que tenemos es que hacer un plan y bueno, pues trabajarlo desde el ayuntamiento y que se vuelva, bueno, pues yo creo que ampliar esos carriles o hacer algunas variantes para que bueno, se pueda acceder a San Pedro de forma más ágil, porque yo creo que el problema sobre todo es la carretera de Ronda, el acceso a San Pedro, que es donde se forma toda la cola, y entonces bueno, pues habrá que trabajarlo y ver qué viabilidad, pero bueno, eso es competencia de otras administraciones que tendremos que trabajar conjuntamente con ellas, en este caso con el Estado, y bueno, pues plantear soluciones e intentar que, bueno, como fue anteriormente el gobierno socialista de la nación el que hizo ese soterramiento, pues ahora que estamos otra vez con el Partido Socialista en el gobierno del Estado, tenemos posibilidad de hacerlo, porque cuando está el PP, desgraciadamente no viene ningún dinero ni para Marbella ni para San Pedro. En el centro de alto rendimiento ahí en San Cugat, ahí llegan autobuses públicos bien, ¿no? Y se usa para... No sé por qué me lo imaginaba. Está muy cerquita además de la autopista, sí. Igual para entender el tema del transporte público
deberíamos fijarnos en otras ciudades. También nos pasa eso, ¿no? Como somos de aquí, no hemos conocido otra cosa, salvo quien lo ha conocido, claro, pero quienes no lo han conocido no saben lo que es, cómo se dinamiza una ciudad con un transporte público en condiciones. Bueno, Elena, por tu trayectoria, ha tenido la oportunidad de conocer muchos lugares diferentes y qué diferencia hay, ¿verdad? Sí, he visto muchas ciudades, he visto muchos... A ver, en todos sitios hay atascos, no es que solo sea aquí, hay horas que son muy puntuales y hay atascos, pero es verdad que el transporte público está como... tiene una importancia mayor y está como más desarrollado y evolucionado que aquí. Yo la verdad es que un poco suscribo lo que decía Manolo, que hay que buscar otras variantes, hay que buscar soluciones porque es que es todo el año. Es todo el año. Antes decía, bueno, junio, julio y agosto. No, es que ahora cualquier día tú sales ahí a determinadas horas y echas tu ratito en esa entrada y salida a San Pedro. Claro, en todos lados hay atascos, pero también porque la gente se empeña en coger el coche, pero como hay carriles buses, hay metros en muchos lugares, aquí evidentemente el metro no, pero que hay mecanismos para que... Yo veo siempre la diferencia entre tener un transporte público que le dé soluciones a gente que no tiene coche, a lo que realmente es ambicioso e importante, que es un transporte público que haga que la gente deje de coger el coche o coja menos. Seguramente pero la política... Claro, al final, mientras mejor sea ese transporte público, menos coches va a haber en la carretera, eso está claro. La política que se ha seguido, además, con el último convenio que se ha hecho con los autobuses, ha sido intentar, bueno, hacer una medida electoralista de unos autobuses gratis, que al final no son gratis porque lo estamos pagando, el ayuntamiento va a pagar eso de nuestros impuestos, pero se ha elegido hacer unos autobuses gratis en vez de mejorar ese servicio, tener más líneas e intentar, como dice, pues agilizar que los autobuses tengan un horario, mirar, claro, es complicado porque sería una reforma del tráfico de la ciudad, carriles buses, pero que habría que hacer un estudio integral de cómo poder meterle mano y solucionar ese problema, porque los atascos los vamos a tener, pero en otras ciudades también hay atascos y hay carriles especiales, ver dónde se pueden hacer esos carriles, que se cumplan esos horarios, que mejoren. No hay, también mejorar, por eso digo, es la mejora del servicio, que haya más autobuses, que haya más, y al final lo que conseguimos es que si más personas utilizan el autobús público, menos coches estarán circulando y eso siempre mejorará lo que es el tráfico. Indudablemente queda mucho trabajo por hacer, qué duda cabe. ¿Previsiones electorales? Bueno, nosotros salimos a ganar. ¿Alguien sabe qué va a pasar? Sí, que me lo diga, por favor. Nosotros salimos a ganar, vamos a ganar el próximo 26 de mayo. Sí, bueno, tenemos que contar con la colaboración de los ciudadanos de Marbella, por supuesto de San Pedro, donde tenemos depositada muchas esperanzas, porque creemos que en San Pedro van a volver a confiar en el Partido Socialista, porque es el único que va a poder gobernar con un alcalde socialista, con un teniente de alcalde socialista, porque si votan a otra opción, estarán votando al Partido Popular, al continuismo, porque votar a OSP, votar PP va a ser votar a Ángeles Muñoz, porque nosotros no vamos a pactar con OSP, eso lo tenemos muy claro. Nosotros ya nos han traicionado una vez, no vamos a dejar que nos traicionen dos veces. Y, por supuesto, ellos lo que tienen, la opción que tienen es aliarse con el Partido Popular y con Vox, con la extrema derecha, que sería como sumarían, no hay otra opción. Y, por tanto, nosotros salimos a ganar y después del 27 pues veremos qué es lo que han dicho los ciudadanos y tendremos que acatarlo, y si ellos nos han puesto ahí para que gobernemos, esperemos que la confianza que depositen en el Partido Socialista seamos capaces de, bueno, pues de transmitírsela y de ser responsables con el voto que han hecho. Ha tenido también muchas veces el discurso que abunda en el PSOE, parece un factor, desde luego es algo que no se había producido a lo largo de los últimos años. Ahora el PSOE llega a las elecciones después de haber gobernado en el municipio durante un tiempo. No sé en qué medida cree que eso puede ser más determinante. Hombre, son 2 años en que se hicieron las cosas muy bien. Y bueno, se nos quedó ahí muchas cosas en el tintero, muchos proyectos como el plan de vivienda, el plan de aparcamiento que estaba casi a punto de salir y queremos que los vecinos y vecinas, tanto de Marbella como de San Pedro, pues pongan otra vez la confianza en el Partido Socialista para poder llevar a cabo estos proyectos.
Cuando era mi centro de lista electoral no paraban de pitarme los oídos y no paraba de oír continuamente de decir el Partido Popular va a tener algo que hacer para contrarrestarlo, va a tener algo que hacer para contrarrestarlo. No sé si se lo han dicho a usted también. Bueno, no, pero lo que sí he visto es que se ha puesto muy de moda, ¿no? Meter mucho deporte en los programas políticos, y eso es bueno. Eso es bueno. Yo he venido a sumar aquí con el PSOE, espero poder tener la oportunidad, la confianza de los vecinos y vecinas de San Pedro y Marbella para poder llevar a cabo el trabajo y es lo único que quiero. El 26 de mayo veremos lo que dicen las urnas y a partir de ahí pues habrá que ponerse a trabajar. Bueno, yo ya casi lo que haré después del 26 de mayo es descansar un poquito, ¿no? Porque estamos bastante trillados en la prensa, haciendo seguimiento, lógicamente, de este proceso preelectoral, y bueno, que lo voy a contar a ustedes, que además son protagonistas del mismo. Mucho acto, hay que estar en la calle. Dicen que las campañas electorales han cambiado, que ya no se hace así, que se hace por las redes sociales. Nosotros estamos en la calle y seguimos trabajando en la calle y seguimos hablando con la gente, porque además, ¿cómo puedes tú transmitir la idea que tiene y qué es lo que va a hacer? A la gente le gusta escucharlo, sí, y además espera que se lo cuente de primera persona. Sí, además las redes sociales están muy bien para difundir, pero también tiene su parte negativa, ¿no? Tiene su parte negativa de que también hay muchas informaciones falsas, muchas informaciones trucadas, muchos que le dicen los trolls, estos que hay que dicen y sueltan barbaridades, tanto de un lado como de otro, y la verdad que lo que nos gusta a nosotros es la calle, porque bueno, ahí vemos pues si alguien está desconforme o si alguien tiene algo que decirnos positivo o negativo. O le regañan. O nos regañan, claro, también. Y que ojo, y que también nos gusta que nos regañen, que de ahí aprende mucho. Sí, nosotros sí nos gustan que nos regañen, hombre, siempre que sea de manera constructiva, ¿no? Lo que no nos gusta es que nos insulten, como no le puede gustar a nadie, ¿no? Pero la verdad que estamos viendo una campaña en positivo, ¿no? Estamos viendo, puede haber algún que otro que diga algo irrelevante, pero estamos viendo una campaña positiva, una campaña en que la gente se nos acerca y que la gente tiene ganas de aportar. Abunda mucho más eso. Yo estaba reflexionando al respecto, claro, como el PSOE ha gobernado en el municipio, Junta de Andalucía, es verdad, gobierna el PSOE muchos años, ahora no, ahora gobierna el Partido Popular y con Ciudadanos y Vox y Vox no, bueno, ya cada uno lo interprete como quiera. La ultraderecha está ahí. Claro, esa es está ahí, la ultraderecha está ahí. Yo me debo mantener en mi sitio. Yo sí te lo digo. El gobierno central, cambios continuos, claro, quien más y quien menos ha estado un poquito de tiempo en cada lado. El Partido Popular ha gobernado mucho tiempo, Izquierda Unida también ha formado parte del gobierno en el municipio. Claro, todo el mundo tiene algo de lo que hablar, de lo que ha hecho en el gobierno, y es una campaña en la que abunda mucho más, es decir, esto es lo que nosotros hemos hecho, de lo que nosotros somos capaces, que no el ataque constante al rival y la actitud. Yo sí noto ese cambio respecto a años. No, y que yo creo que la gente ya está harta, ¿no?, de insultos o de ataques entre partidos. Lo que la gente quiere son soluciones y que se trabaje por ellos, y que quiere ver realidades, ¿no? Pues así sea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte, como le deseamos suerte a todos y todas los protagonistas del panorama político local ante un momento trascendental que llega este domingo. ¿Te queda con el... No, que me parecía que quería... No. Vale. Nada, eso, que muchísimas gracias sobre todo por venir, por hacer un huequito, que son días de estar muy achuchados y que cuesta encontrarle huecos. Que seguimos ahora con la campaña. Seguimos. Que nos están esperando ya, también. Pues venga, no podemos parar. Gracias. Nada, gracias a ti. Y gracias a ustedes, cuídense.